Estimados amigos, en esta ocasión quisiera hablar con ustedes sobre la naturaleza del reino de Dios, porque muchas personas aún piensan que este reino se va a establecer solamente en el corazón de la persona que se convierte al Señor. Es decir, una vez que una persona se entrega al Señor y se convierte realmente en su discípulo, Jesús viene a morar supuestamente en el corazón de la persona. Ahí está el reinado de Cristo, en el corazón de cada creyente que se convierte. Pero esto no es en realidad algo que se puede sustentar en la Biblia. Esto no es algo que tiene un origen bíblico, sino es una especulación meramente humana. Y es que si uno examina la Biblia con detenimiento, uno va a encontrar que hay un reino que es futuro, literal, que se va a establecer aquí en la tierra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, vemos que se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, se postraron delante de Jesús y le pidieron algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Le dice Jesús a la esposa de Zebedeo. ¿Qué quieres? Y él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será puesto servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será puesto siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren ustedes, estimados amigos, Jesús no negó la verdad esta de que el reino estaría establecido en la tierra y que habrían personas que se sentarían a su diestra o a la izquierda, ¿no? Así es que, pero Jesús dijo que a él no le correspondía determinar quiénes se sentarían a su derecha o a su izquierda, sino para aquellos a quienes Dios había ya asignado esos puestos. Se está hablando de un gobierno literal, de un reino donde habrá puestos que podemos llamar de privilegio, ¿no? Puestos de importancia, puestos de autoridad cerca a Jesús. Entonces, aquí no se está hablando de un reino espiritual en el corazón del hombre, Cristo morando en uno, sino de un reino real, literal, donde habrá gente que se estará a la diestra de Dios, de Cristo, y a su izquierda. Esto es lo que enseña Jesús. Y, por supuesto, nuestro Señor no niega esta verdad de un reino literal, donde habrá gente que va a gobernar con Él. Esto es algo inobjetable. Y aquí vemos que la pregunta de la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que supuestamente eran sus seguidores, es una pregunta válida, pero un poco fuera de tono, fuera de lugar, ¿no? fuera de toda de todo tino, ¿no? O sea, no hubo prudencia de parte de esta mujer, ¿no? Había angurria, ¿no? De querer poner a sus hijos en primer lugar, como toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Pero esto no le corresponde a nadie, sino al Señor, a Dios, determinar quiénes se sientan a la derecha o a la izquierda de Jesús. Estaban pensando, lógicamente, y esperando un reino literal. Ellos estaban en esa expectativa de que iba a venir un gobierno
la tierra, donde Jesús sería el rey de reyes, y los creyentes cristianos serían sus colaboradores cercanos. Esto es claro, ¿no? De que esperaban un reino literal, no meramente en el corazón de la persona que se convierte, sino un gobierno, un reino establecido en la tierra, con personas que gobernarían con él, con el Mesías. En Mateo 18, 1 al 4 leemos: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis o no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, aquí hay una posición en el reino de mayores y menores, ¿no? En diferentes posiciones, ¿no? Los que tienen mayor rango y un poco menos rango. Y eso, dependiendo de lo que uno haya hecho durante esta vida, ¿no? Es lo que uno va a recibir como responsabilidad y como cargo en el reino de Cristo, dentro del organigrama, digamos así, del reino. Serán también gobernantes con Cristo, pero con diferentes responsabilidades dentro de su palacio real, por decirlo de alguna manera. Estaban pensando, pues, en un reino literal estos discípulos, y estaban pensando quién sería el mayor en el reino de los cielos, el que tendría el mayor cargo, ¿no? Entonces estaban pensando en un reino literal, no un Cristo, no un Señor que reinara en su corazón, en el corazón de los creyentes, sino los creyentes reinando con Cristo en su reino, al revés. En Lucas capítulo 19, 11 al 27, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos se le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado a cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle de la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí vemos pues que Jesús está hablando de un reino literal en donde sus siervos, los fieles, van a tener autoridad sobre ciudades. Los que han producido más tendrán más responsabilidad sobre el reino de Cristo y gobernarán sobre, en este caso, los que tuvieron 10 minas y reprodujeron 10 minas tendrán autoridad sobre 10 ciudades. Los que recibieron 5 minas y reprodujeron 5 minas tendrán autoridad sobre 5 ciudades. O sea, estamos hablando de un gobierno literal, un gobierno en donde sus siervos, los siervos de Cristo, tendrán autoridad sobre ciudades, literalmente hablando. Esto no es un cuento. Y cuando nosotros comparamos esta enseñanza de Jesús, ¿no?, con Apocalipsis 2:26, que es un texto muy importante, veremos también que los que realmente vencieran tendrán autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Estamos llamados entonces a tener autoridad sobre naciones, sobre ciudades, y eso depende lo que uno haya hecho en esta vida por la causa del reino, cuánto uno ha trabajado, cuánto uno ha producido por la causa del reino. Esto es importante subrayar.
En Hechos 1, 3, 6 y 7 leemos: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor, el Padre, puso en su sola potestad. Miren ustedes acá en Hechos 1, 3, 6 y 7. Jesús ya había resucitado y permaneció aún 40 días con sus discípulos en la tierra y estando resucitado. ¿Y qué cosa hacía Jesús? Él se dedicó a hablarles más acerca del reino de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntan al Señor, o sea, a sus discípulos: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús, por supuesto, no les niega esta verdad. Y no les dice: no, están ustedes equivocados, que mi reino es ahora en el corazón de cada creyente, de cada uno de ustedes, y yo estoy reinando. No esperen ustedes en un reino futuro, esto ya no va a ser nunca más así, esto ya quedó totalmente descartado, porque los judíos, mis paisanos, fueron infieles y no merecen más un reino para su nación. No, esto no dijo Jesús. Jesús les dice a sus discípulos que no les toca a ellos saber el tiempo para que esta esperanza se vea cristalizada, y que ellos tienen que esperar todavía un tiempo que Dios ha decidido. Entonces, aquí vemos que siempre el reino de Dios estaba en la mente de los discípulos, un reino literal, un reino visible, un reino que debía ser restaurado. La iglesia no es el reino, porque la iglesia no necesitó ser restaurada, pero sí el reino de David, que se suspendió a través de Sedequías, el último rey impío, que perdió el trono, fue destituido, y desde ese momento, en el año 587, hasta el presente no existe un reino en Israel. Pero Jesús va a venir y va a restaurar ese reino literal. No es un reino en el corazón del individuo, del creyente, es un reino literal que se va a restaurar. Es algo que existió, se estropeó, y que va a ser nuevamente restaurado como fue al principio, y aún mejor, va a quedar mejor todavía, ¿no? Y este reino será restaurado en el mismo lugar, con la misma dinastía, la dinastía del rey David, y en este caso Jesús, que es su hijo, tomará el control y el dominio de ese reino, y con él estarán todo su cuerpo, el cuerpo de cristianos, de todos aquellos que han sido bautizados y han sido añadidos a la iglesia. Todos ellos estarán dentro de su palacio, por decirlo de una manera, reinando sobre las naciones. Todos aquellos que por el bautismo se han constituido, y por la conversión se han constituido en el cuerpo de Cristo, por el bautismo. Vean ustedes Hechos 2, 38 al 47, que aquellos que fueron bautizados fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y son ellos los que finalmente van a reinar con Cristo en este reino. Van a entrar al reino. O sea, no es que Jesús vaya a entrar en el corazón de uno, sino que uno va a entrar al reino de Cristo, un reino que será restaurado. La iglesia no es el reino porque nunca se necesitó restaurar la iglesia, nunca la iglesia necesitó ser restaurada, ¿no? Jesús vino a fundar a su iglesia, ¿no? Fundar su iglesia, pero no vino a restaurar la iglesia. La restauración lo va a hacer Él cuando venga por segunda vez, cuando venga en gloria, desde el cielo a la tierra. Y dirá pues a la de su derecha: bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, todo lo que vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento en este caso, es de un reino literal, un reino visible, un reino donde habrá gobernantes que tengan autoridad sobre naciones, que tengan puestos de autoridad. Y recordemos que Daniel fue dentro del reino babilónico, en el momento que estaba gobernando Belsasar, él fue nombrado el tercero en el reino, el tercer señor. O sea, hay posiciones dentro de un reino, y que son posiciones de autoridad, de señorío, ¿no? Entonces igual va a ocurrir en el reino de Cristo, donde habrá posiciones en función a lo que hayamos hecho en este mundo por la causa del reino. Es un reino literal, un reino que se va a restaurar, y lo único que se va a restaurar es el reino que desapareció, que es el reino davídico, a quien Dios había constituido este reino en la persona de David, ¿no? Que se llamó el reino de Yahvé, el reino de Yahweh, ¿no? Representado por este rey, ¿no? y sus hijos. Era el reino de Dios, el reino de Yahweh. Y este reino será restaurado, este reino que, como repito,
no existe ya desde el año 587 antes de Cristo, con el último rey Sedequías, que fue depuesto y deportado, y fue pues asesinado, ¿no? Y el pueblo llevado pues en cautiverio. Por eso les digo, la restauración es la restauración de un reino real visible aquí en la tierra, el reino antiguo de David, y este reino va a traer la paz y la justicia a todas las naciones. Esta es la idea de la Biblia, de un reino visible, literal, donde cada uno de los que entren como autoridades, como señores en este reino, tendrán pues el dominio y el poderío sobre verdaderas ciudades, 10 ciudades, 5 ciudades, depende de lo que uno haya hecho en la tierra. Muchas gracias, mis estimados amigos, por vuestra atención.